Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a facundolozano.com. Hoy tenemos un personaje, una persona muy interesante para conversar. Está con nosotros Cachito Vigil. Hola, Cachito, ¿cómo estás? Hola Facundo, ¿cómo estás vos? Un gusto estar en esta entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por tu tiempo, gracias por sumarte y estar acá. Nada, Cachito, si bien podemos recordarte de haber estado en ese proceso de concepción de las Leonas, del seleccionado argentino de hockey, en Sydney en el 2000, contanos vos hoy quién es Cachito Vigil y a qué se dedica. Bueno, creo que encontré hace mucho tiempo eh, quién quería estar siendo, ¿no? En este universo. Y lo definiría de esta manera. Soy un entrenador humano que usa como excusa el deporte y la alta competencia para, para poder ir a fondo en la vida. Ir a fondo en un montón de aspectos donde la vida va a fondo, pero no siendo consciente. Ir a fondo en el ganar, pero en el ganar en su máxima dimensión, que excede y trasciende el resultado. Ir a fondo en la búsqueda del éxito, pero el éxito en términos de lo que ocurre mientras se busca, o sea que sería el éxito más allá del éxito. Eh, que va a fondo en todas las emociones que ocurren mientras se busca ese objetivo, que no es el objetivo, el motor de mi vida, sino un vehículo, porque el objetivo es algo que uso, porque es algo que uso, pero hay algo que hay detrás del objetivo que tiene que ver con ese propósito que existe detrás del objetivo. El objetivo es lo que siempre desarmamos. Habiendo logrado o no lo que queríamos, es lo que cambiamos. De hecho, cuando logramos un objetivo, lo dejamos y vamos por otro. Eh, Cuando no lo conseguimos, lo replanteamos, lo seguimos buscando, pero el objetivo para mí es un faro que ilumina lo esencial. Son distintos faros que me van llevando a algo mucho más fuerte, que es el para qué de ese objetivo. Por eso, eh, una de las cosas que me pasa con el objetivo es que hoy veo que en la vida lo más importante es cumplir el objetivo. Y, y lo más importante es tener objetivos, porque teniendo objetivos te impulsa a vivir. Pero lo más importante es para qué lo ponemos. Y en ese para qué lo ponemos radica mi vida. ¿Qué significa? Para mí la vida existe. Lo esencial de la vida está entre la declaración de un objetivo y el cumplimiento o no del mismo. En ese espacio está la vida. Y como queremos nosotros seguir recorriendo vida, nos proponemos un objetivo más o varios objetivos más que nos hacen dejar ese objetivo y darle camino a la vida. Entonces, el objetivo es lo que siempre estamos es creando y desarmando para un propósito mayor que es vivir. Y en ese vivir, que es la vida, que a veces podemos cumplirlo o no los objetivos, es donde nos pasa de todo. Nos pasa incertidumbre, nos pasa duda, nos ocurre pasión, nos ocurre entusiasmo, nos aparecen los miedos. Eh, el propósito es ser un emprendedor de la vida. Y al emprendedor, antes de emprender, más allá de lo que haya logrado o no logrado, le pasan siempre las mismas cosas. Duda, miedo, incertidumbre, entusiasmo, ganas, y todo eso es la vida. Entonces, digamos que en ese entrenador humano de la vida, hacia adentro y compartiéndolo con los grupos y con los grupos que me toca compartir procesos de enseñanza-aprendizaje o con los grupos de relacionamiento de la vida, mi propósito es encontrar vida. Y la excusa
es ponernos objetivos muy desafiantes para que nos pase de todo, para que nos pase duda, egoísmo, envidia, generosidad, solidaridad, abrazo, bronca, replanteo, todo eso que son todo tipo de emociones que te afectan de cualquier tipo, es para mí la vida. Y quiero transitarla de esa manera. La alta competencia, ¿qué es? ¿Por qué me gusta la alta competencia? Porque te lleva a que te pasen todas estas cosas. Porque en la alta competencia, como jugás en serio y como el contexto del universo hoy es tan, a ver, es tan apasionante, contaminante, complejo, te lleva a hacerte 15 millones de preguntas y elegir todo el día quién querés ser. Es un contexto adecuado, un contexto favorable, y ahí tenemos muchas veces esta digamos, como dicotomía de, sí, puedo confiar en mi fuerza de voluntad para ir hacia un lugar, pero cuando no está encauzada en contextos donde todo es propicio para que florezca, y por ahí me veo solo con esa fuerza, si estoy buscando el propósito o si estoy yendo hacia él, sea cual sea. Cachito, de todo lo que contás y la pasión con lo que lo contás, si bien en los 2000 llegaste a donde llegaste con las Leonas y hoy estás ayudando a otros seleccionados en el mundo del hockey, pero también en el mundo de lo social y mucho más allá yendo de eso, ¿cómo empezaste a descubrir que el deporte era la excusa a la cual vos querías dedicarle tu vida y encontrar toda esta vida que hay en las emociones y en todo lo que contás? ¿Qué pasó en tu juventud para decir, a mí me parece que mi camino va por acá? Bien. Bueno, en el colegio lo empecé a descubrir en la escuela, más allá de que mi mamá era docente y mi papá modelista de calzado, y a mí me encantaba escuchar a mi mamá lo que decía y escuchar a mi papá lo que callaba, pero decía con el cuerpo. Mi papá hablaba mucho con el cuerpo, con la mirada, y mi mamá hablaba mucho a través de su voz y a través de su voz con corazón, ¿no? Y eso a mí me atrapaba, me atrapaba. A mi papá le encantaba el deporte y a mi mamá le gustaba conversar. A mi papá le gustaba trabajar, era feliz, se levantaba a las 5:30 de la mañana y era feliz. Y pasó por dos enfermedades muy difíciles, que fue un cáncer de hueso y una leucemia. Y nunca dejó de ir con una sonrisa a trabajar. Y mi mamá nunca dejó de regalarnos esperanza en ese momento tan difícil y generar un espacio de felicidad, ¿no? Y de saber tomar de la vida lo que daba. Mientras tanto, yo iba al colegio y en el colegio no la pasaba bien. En la primaria y en la secundaria no la pasé bien, ¿sí? Y no la pasaba bien porque me gustaba mucho preguntar. No la pasaba bien. Yo tengo 52 años, ¿sí? Remontémonos a la época. Y no eran bienvenidas las preguntas. Y yo era muy preguntón. Primero me preguntaba a mí y lo que no podía encontrar, le preguntaba al espacio humano, ¿no? A la persona. Y también era muy hiperkinético y me costaba mucho quedarme sentado. Quedando sentado solamente escuchando, me gustaba cuando había interacción en la escuela y me encantaba. Y siempre decía, ¿por qué no podemos hacer, por qué no podemos estudiar, por qué no podemos tener las materias también fuera del aula? ¿Por qué solo existe el espacio del aula? Porque tenía necesidad de correr, de saltar, tenía necesidad de que haya, mientras estaba la clase, haya juegos. Yo me conectaba muchísimo cuando había juegos, cuando había desafíos, riesgo de ganar y perder. También me pasó en el colegio que muchas veces cuando preguntaban los maestros,
y preguntaban del ser, y yo contestaba, generalmente no recibía, qué bueno, Sergio. En ese momento era más Sergio que Cachito. Y me costaba, me costó mucho que un maestro diga, ah, esto está bueno. Generalmente lo que contestaba no estaba acorde a lo que el profesor esperaba. Entonces ahí tuve mi primera experiencia y que dije, si yo contesto lo que quiere el profesor, voy a recibir un abrazo, un bien. Si yo contesto lo que yo quiero, no va a ocurrir eso. Y entonces me di cuenta que si en una clase que yo pude ponerme en el lugar del profesor lo que esperaba que le conteste, y no era un cálculo matemático, tenía que ver con el ser, tenía que ver con una opinión. Y cuando pude contestar lo que quería el profesor, ocurrió algo fantástico y algo también muy triste para mí, muy angustiante. Lo fantástico fue que el profesor me dijo, muy bien, bien, alumno, qué bueno. Y ese día, después de ese qué bueno, me di cuenta que eso que era muy bueno para el profesor no tenía nada que ver conmigo, no tenía nada que ver con quién quería yo estar siendo o cuál era el pensamiento. Y para mí fue muy duro ese momento. Y fue muy duro ese proceso. Más allá que en la escuela primaria, siempre llamaban a mis padres porque tenía conducta regular, y la conducta regular era porque era revoltoso, no tenía que ver con las notas, y vi sufrir mucho a mi mamá. Y a partir de ahí dije, cuando sea grande voy a ser maestro. Y voy a escuchar todas las opiniones. Y ojalá que cuando sea maestro no trate de imponer y convencer de mi opinión a los alumnos, sino trate de expandir las posibilidades que tenían de expresarse. En el mismo momento empecé a jugar al hockey, jugaba al hockey, y recibí muy buenos entrenadores que me dieron algo que era para mí fundamental: abrazo, cariño, posibilidad. Y dije, yo quiero ser entrenador de hockey. Y quiero que el hockey esté en toda la Argentina. En ese momento era un deporte chiquitito. Sueño que el hockey pueda vivirlo toda la Argentina y se juegue en todos lados. ¿Y por qué me pasaba eso? Porque veía que el hockey era un espacio que te permitía ser, crecer, disfrutar. Y esos fueron los dos disparadores que se unió docencia y deporte. Y al mismo momento empecé a observar que en el universo pasaban cosas. Por ejemplo, que el que ganaba era abrazado, el que era el goleador era el que todos los papás de afuera decían, este jugador no puede faltar. Que cuando se perdía, a veces las personas cambiaban, y cuando se ganaba también. Me di cuenta que también en la escuela, que según las características del profesor, algunos chicos la pasaban mejor y otros no tan bien, y que también, según las características del alumnado, el profesor la pasaba mejor o peor. Empecé a ponerme en el lugar del profesor también las cosas que pasaban. Había momentos donde el profesor venía con un entusiasmo bárbaro y no había respuesta del alumnado, y empecé a observar lo que después descubrí que era el lenguaje corporal. Yo observaba la tristeza del profesor, la impotencia, también la alegría cuando lo que intentaba hacer se llevaba adelante. Y entonces ahí empecé a soñar con estar relacionado con la docencia, el deporte y la alta competencia, porque me empecé a observar cómo vos amabas a alguien y en el momento que te le declarabas, alguien te decía que no, porque no le gustabas. Y también empecé a ver que cuando pasaba eso 2 o 3 veces, vos perdías el entusiasmo de encarar a una chica para que sea tu novia, porque era muy duro ese fracaso. Y que el amor lo dejabas a un costado para no tener desilusión de amor.
Entonces empecé a darme cuenta que querer no era poder, porque muchas veces querías y no podías. Muchas veces querías dar lo mejor y el resultado que anhelabas no te daba. Y ahí me empecé a dar cuenta de lo que es la tristeza cuando querés algo y no lo lográs. Y empecé a conectarlo decía, con el fracaso. Entonces, fracaso es cuando no logras las cosas, pero si eso es fracaso, vamos a fracasar todo. Y entonces empecé a pensar un montón de cosas de lo que significaba fracaso, hasta que pude ir descubriendo que el fracaso más grande era cuando no podías ser quien querías estar siendo. Y muchas veces no podía ser quien estar siendo porque el resultado inexorablemente te iba a decir no. ¿Y qué hacía cuando el resultado te iba a decir no? Dejaba de intentar, dejaba de amar, dejaba de buscar la manera. Y bueno, de a poquito me fui conectando con cosas que tenían que ver con, que hoy lo puedo poner en palabras, que ¿qué puedo tener control? Entregar. Muchas veces me decía, ¿para qué entregas tanto, Cacho, si después te devuelven un bife, una cachetada? ¿Para qué llegás al entrenamiento cuando era entrenador una hora antes, ponés los conitos, armás el ejercicio, si quizás a veces no se valora? Y ahí, y esto, para cerrar este tema, ahí me di cuenta que, claro, cuánto necesitamos cuando damos tener alguna recompensa. La necesidad que había de hacer algo y que haya una recompensa para sentir que lo que hacías valía. Pero eso me hacía ruido, porque decía, ¿qué? ¿Y si no ocurre recompensa? Vos no serías quien querés ser. Quien querés ser depende de la recompensa. Todas esas preguntas me hacía hasta que empecé a transitar un camino que era, ¿por qué la alta competencia? Porque es en el lugar, es la selva, muchas veces se dice de alta competencia, donde todos, lo más importante es lograr el resultado. Digo, ¿cómo puedo jugar en la selva para que lo más importante sea quién sos mientras busca el resultado? Buscarlo en serio, pero que el resultado no te obsesione, sino te apasione, que con la excusa de buscarlo vas a encontrar infinidad de estas cosas que vamos hablando, que hay un montón más. Por todo eso me apasionó la docencia, la alta competencia, el deporte y las relaciones humanas. Me quedo con cosas concretas. Decías, por un lado, la necesidad tuya propia de encontrarle un desafío, de encontrarle un espacio a ese revoltoso que buscaba ese sueño. Por otro lado, el sueño concreto de que el deporte, el hockey concretamente a nivel nacional, sea lo que hoy, por ahí, cuando vos, y te he escuchado en alguna charla pensar cuando alguien tiene un hijo y quiere que el hijo no juegue al fútbol, juegue al rugby, piensa que la nena juega al hockey, y empezás a ponerlo, y está eso en la mente de los padres de una manera diferente hoy, que antes de los 2000, por supuesto, y empezás a relacionar esa causa a la cual te conmueve, y que eso te empezó a mover, y cómo en ese resultado vos separabas el lugar de poder ser quien vos sos, de lograr lo que lográs. En tu historia, y como vos fuiste de pasar a ser jugador a pasar a ser entrenador, ¿qué fue los primeros obstáculos que te empezaste a encontrar? Bueno, a mí me pasó algo muy particular del transcurso entre entrenador y jugador, que mientras era jugador y jugaba en la primera del Club Ciudad de Buenos Aires y en el seleccionado, al muy poco tiempo, a los 19 años, yo tenía un sueño que era jugar en la primera de mi club y vestir la camiseta argentina, ¿no? Y representar a la Argentina. Me costó mucho. Tenía talento como jugador de hockey, pero no tenía ese súper talento de que hay personas que con cualquier entrenador de selección que venga, lo eligen. ¿Sí? Que hay 7 u 8 jugadores o 10 en cualquier deporte que venga quien venga, lo eligen. Son jugadores de selección ya de naturaleza. Y hay otros
que pueden llegar a ser jugadores de selección si se dan las condiciones, el contexto, las posibilidades, o no llegar a ser. Yo fui de esos jugadores, de ese segundo grupo, que podían llegar a ser jugadores de selección si había alguien que se fijaba en mí, que se fijaba en mi abundancia, no en mi escasez, ¿no? Y que podía darme la confianza, el lugar, y también si se daba el contexto, porque a veces no se da el contexto, la situación de la necesidad de tener un jugador, en este caso, que sea un jugador con mucho pensamiento, quizás con no tanta técnica, pero con mucho pensamiento y con mucho espíritu de equipo. En ese momento me tocó un técnico de selección que se llamó Luis Jorge Ciancia, que él vio en esas condiciones que tenía una oportunidad. Pero ¿qué pasó cuando fui jugador de selección? A los 19 años empecé a entrenar equipos. Jugaba en Ciudad de Buenos Aires, en el seleccionado, y aparte entrenaba equipos femeninos, desde muy chico, desde los 18 años. Y yo empecé a darme cuenta al año que estaba entrenando equipos que era todavía más fuerte el desafío por la formación del entrenador que hasta el jugador de selección. En un momento fue muy parejo, pero a los 23, 24 años el entrenador le ganó al jugador. Seguía jugando en el seleccionado, todos los días trabajaba para quedar en una lista. Tuve la posibilidad de jugar 3 mundiales como jugador, ¿sí? 2 panamericanos y quedé afuera de 2 Juegos Olímpicos. Casualmente, para mí era, como deportista, no había sido olímpico y la vida me regaló que pude ir a un Juego Olímpico con las Leonas y conseguir juntos esa primera medalla, ¿no? Pero bueno, ¿qué me pasó? Que el entrenador fue matando al jugador, de a poquito. Pero, ¿cómo te das cuenta, por ejemplo, eso? ¿Era algo mental, era algo corporal? ¿Dónde sentías o te encontrabas dándole más horas a tu formación como entrenador que como jugador? ¿En qué cosas concretas vos te venías dando cuenta que esa batalla se estaba librando y que el entrenador llevaba las de ganar? Sí, me empecé a dar cuenta. Yo era un chico que iba desde mi casa, vivía a 5 cuadras del club, en Crisólogo Larralde y Grecia, a 4 cuadras del Club Ciudad de Buenos Aires, y salía de mi casa, estaba siempre con la pelota y el palo, pum, pum, practicando la técnica para crecer y todo. Era el chico que siempre iba con la pelotita, el palo y la bocha, que en ese momento no era muy conocido el hockey, al club. Iba por la calle jugando. A mi mamá le rompí todos mi mamá tenía muchos muebles, le encantaban los cacharros, y yo los ponía como conitos. Entonces, mi mamá quería mucho el cacharro, entonces como yo la quería mucho a mi mamá, ¿qué hacía? Ponía los cacharros que más le gustaban y tenía que hacer el dribbling de tal forma de no romper el cacharro que le gustaba a mi mamá. Okay. Rompí unos cuantos y era muy duro. Pero bueno, y eso fue hasta los 23, 24 años. Llegaba 2 horas antes del entrenamiento, me iba 2 horas después, todo el tiempo estaba con el palo y la bocha y entrenando. Pero a los 19 que empiezo a ser entrenador, hacía las 2 cosas. Estaba con el palo y la bocha entrenando y a la vez con una libretita donde anotaba metodologías de entrenamiento, creaba. Y empezaba a crear un ejercicio. Y ese ejercicio, lo que le llamaba metodología, uno más complejo, otro más complejo, otro más complejo. Y todo el tiempo creaba. Creaba también algunas frases, algunos nombres para los gestos técnicos. Sintetizaba un pensamiento en una pequeña frase que hoy lo llamo un reflexionando, cómo hacer todo lo que te pasa emocionalmente y sintetizarlo en una frase. Y pasaba muchas horas con los equipos que entrenaba. Iba 3 veces por semana, era entrenador, más el sábado. Y después 4, 5, no, eran más, 6 veces como jugador, porque eso era en doble turno. Con el seleccionado entrenaba a la mañana, ¿sí? Casi todos los días, y a la tarde entrenaba con el club. A los 24 años era intensidad en las 2 cosas. Y me iba del partido de las chicas, tenía reuniones con dinámicas, todo, iba al entrenamiento, y un entrenador que fue entrenador mío en sub-21 me dijo: Cachito, que fue Daniel Portugués, me dijo: ya vas a tener tiempo para ser entrenador,
pero el jugador, la vida es más cortita. Porque si no te va a pasar que cuando llegues a los 26, 27 años, no vas a quedar en el seleccionado, porque todo lo que vos haces como jugador lo vas a disfrutar a los 27, 28, 29 años, que va a ser tu cúspide. Tené cuidado de eso, va a haber tiempo para entrar. Yo sé que vos lo sentís en el alma. Yo lo escuché, traté de hacerlo, pero cuando llegué a los 24 años, seguí en el seleccionado y jugando, pero ya eran, mi cabeza le dedicaba al entrenador el 70% y al jugador el 30%, que empecé a cumplir con los entrenamientos. A mí me parece que el entrenamiento es para crecer, no para cumplir. Siempre fue para crecer. ¿Y qué me pareció? Que yo empecé a ser un jugador que trabajaba por horas y no por objetivo el jugador. Que se cumplía con todos los entrenamientos del técnico de selección, con todos los entrenamientos del club, pero no le ponía plus. En cambio, al ser entrenador, le ponía todo el plus. Y si en algún momento tenía que dejar un espacio de crear una metodología o ir con la bocha a pegarle al arco, empezaba a elegir lo otro. ¿Y qué pasó? Poco a poco fui bajando mi nivel, quedé afuera del seleccionado, hubo cambio de técnico, quedé afuera del seleccionado, seguí jugando en la primera de mi club, pero ya en otro nivel, y no fue angustiante quedar afuera del segundo Juego Olímpico. Pero ahí me di cuenta que lo que quería hacer era entrenador. Seguí jugando y seguí desafiándome, llegar a lo máximo, pero lo que yo no quería perder era la posibilidad de entrenar. Entonces no fue duro el paso de jugador a entrenador, no fue duro. Fue natural y fue cuando te animás a decirle basta, lo aconsejable que era terminar la carrera de jugador y después darle al entrenador. Pero yo hice lo que sentía. Y quizás no jugué más partidos internacionales como jugador por estas razones, pero fue la elección más linda y que no me arrepiento para nada, porque como entrenador juego en todos los aspectos. Muchas gracias. La verdad que nada, es como muy concreto mirarlo, y se me viene así como un juego de poder hacerte preguntas cortitas de cosas que fuiste dejando y a ver qué va saliendo de lo chiquito. También decirte que nada, en Instagram sigo tú reflexionando, esto que decís, y veo un montón de cosas que conectan con lo que decís ahora. ¿Qué es ganar para vos? Ganar para mí es ser capaz de no perderme cuando pierdo, ni tampoco cuando gano. Ganar es poder hacer todos los días lo que el cerebro de tu tripa te llama. Para mí el cerebro más importante está acá. Tengo claro que está acá, pero ¿dónde se refleja? En la tripa y en el corazón. Entonces, para mí ganar es poder atreverme a ser todos los días quien quiero ser y dejar que cada una de las personas en la cual me relacione puedan ser quien quieren ser también. Vivimos en el mundo profesional, sobre todo, que hoy por hoy el mundo profesional pasa a ser el deporte de alto rendimiento del siglo XXI, mucho del cumplir versus crecer. Y vos lo notaste, crecer, trabajo por objetivos, cumplir, empiezo a trabajar por horas. ¿Por qué elegir crecer y dejar de elegir cumplir? Porque cuando elegimos crecer, vivimos. Cuando elegimos cumplir, nos apagamos y ponemos nuestra vida en una ruleta rusa en la cual no tenemos control. Crecer, podemos ganar y perder a cada momento. Y ganar y perder en términos de algo que aspirabas y no lograste, y no solo en resultados numéricos, en cualquier cosa. Hay una frase que, en esto de cómo lo sintetizaría en una frase, se puede ganar o perder. Lo que no quiero es dejar de crecer. Una persona ganadora no es la que más gana,
sino aquella que nunca se le apagan las ganas. Y que no se apaguen las ganas no quiere decir que no pase por momentos de angustia, de tristeza, de miedos, pero más allá de eso, crecer es que no se apaguen las ganas. Es como la diferencia entre ser experiencia y ser un experimentado. Qué lindo. Crecer es estar siendo experiencia y estar abierto a la experiencia. Limitar el crecimiento es estar siendo un experimentado. Esto no lo voy a hacer porque yo sé que no va a ocurrir. Es cuando vas engrosando el currículum y lo mirás mucho, tenés problemas de dejar. Podés empezar a no conectarte con el conocimiento y conectarte con lo conveniente. Por eso el currículum es lo que fuimos, no lo que somos. Y para poder crecer es todos los días atreverte a estar siendo y a tirarte una pileta de incertidumbre que no sabes qué va a pasar. A veces pienso y digo, la única certidumbre que tenemos en la vida es que siempre va a haber incertidumbre. Entonces, ¿por qué miedo? La única duda que tendría es si alguna vez no existe la duda. Que no exista la duda sería muy duro. Es tremendo. Entonces, y a veces digo, ¿por qué tenemos tanto miedo a fracasar, tanto miedo? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que nos pasa? Y si el crecer, si todos hemos aprendido a caminar cayéndonos, si la única manera de crecer es... Ayer tuve una entrevista con Maya Isega, ¿no? Que dentro de un tiempo va a salir. Y le pude contar lo que me pasó en la final de Sydney 2000. Y en ese momento no me atreví a decirle al equipo cosas que quizás nos hubiese llevado a jugar de otra manera esa final, porque hubiesen roto algo que era importante y humano. ¿Y por qué no lo hice? Porque tenía miedo a romper algo humano. Y en verdad el miedo no era que iba a estar rompiendo algo humano. El miedo era que estaba tan lindo todo humanamente que no me atreví a pasar por ese sitio de incertidumbre que podría haber pasado. Pero ¿qué es eso? Aprendizaje. Y crecer es tirarte al vacío. Y tirarse al vacío no es hacer macanas incontrolables, ¿no? Es atreverte a tener licencia para perder. Atreverte a tener licencia para perder es atrever a tener licencia para conquistarte. Y bueno, por eso para mí crecer es esencial. Y es complejo. Porque la vida es compleja. Nos pasa de todo en el mismo momento. Es maravillosamente compleja. ¿Y le tenemos miedo a la complejidad? Es maravillosamente compleja, descubrámosla. Y solo descubriendo podemos crecer. Descubriendo ¿no? Descubriendo ese velo que tenemos, que nos ponemos todos los días. Que lo interesante es que nunca vamos a dejar de tener duda, incertidumbre, miedo. Viene parte del combo. Lo importante es que eso nos permita la posibilidad de seguir caminando. Te veía hacer así y decía, claro, el descubrir es sacar la cobertura. Hay algo y trascender eso. Dejar de cubrir, ¿no? Dejar de cubrirse. Eso de exponerse. ¿Qué cosas fui descubriendo también? El pánico que tenemos a quedar expuestos. Y ¿sabés qué lindo que es cuando te atrevaste a quedar expuesto y todo el universo vio como una hoja de calcar lo que sos, que vos tratabas de ocultarlo en todos los aspectos, y cuando ya no lo podés ocultar, cuando ya decidiste no ocultarlo más, que generalmente hay veces que hay una cuota de azar que te ayuda, que en algún momento te mandaste una macana, quedaste descubierto, y por primera vez te atreves a decir, soy esto.
con mis limitaciones, con mis miedos, con mis pasiones, con mis ilusiones. Y cuando sacás ese velo, aparecen otras vidas. Todos los días puede aparecer otra vida. Y una de las cosas que trabajo mucho con los equipos es exponernos. Ahora con Chile, para Chile uno de los pecados capitales en el equipo de Chile de las chicas era quedar expuestas. Y todos los días les dije, vamos a trabajar quedar expuestos, porque la alta competencia de la vida tiene que ver con exponerse. Ahora, ¿cómo preparas el contexto para tener confianza, respeto, amorosidad, para que cuando quedemos expuestos y quedemos desnudos, digamos, desnudos de corazón, de cabeza, como nos pasa cuando nosotros somos capaces de desnudarnos a nosotros mismos en conciencia de pensamiento y podemos compartirlo eso, es fabuloso, porque ya hay todos esos miedos pelotudos que existen hoy, se te empiezan a ir. Y ya no dependés, el éxito de tu vida no depende de un evento, sino depende de la consistencia de tu vivir. Eso que decís me recuerda mucho la anécdota de Richie McCaw, ex capitán de los All Blacks, donde se lo veía en las entrevistas y en las ruedas de prensa y le preguntaban los mismos periodistas, Richie, vos, nada, te mostrás muy abierto acá, vulnerable, contás, ¿cómo sos en tu privacidad? Lo miró y, ¿cómo sos en tu privacidad? Si soy ahora como soy, es porque en mi privacidad soy lo mismo. Y en esa desnudez de inquietudes, de para qué, de motivaciones, de compromisos, de tiempos que dedico a esto y tiempo que dedico a aquello, no hay incoherencia. Bueno, cuando ocurre eso, ocurre ganar, ocurre paz. Y en esa paz también ocurren desacuerdos, porque muchas veces toda esa complejidad genera que alguien diga, no me gusta, que alguien diga, no sé, que vos mismo 4 días después te vuelvas a revisar y que digas, no, esto no me gustó. A ver, lo lindo en esto, es cuando una de las cosas más fantásticas que me pasaron fue conectarme con algo terrible, ¿no? Con algo terrible que no te querés conectar, que es con la envidia, ¿no? Cuando algunas veces me tocó darme cuenta que estaba en emoción de envidia y que estaba sufriendo, porque al universo le estaba pasando algo que yo quería que me pase y no me pasaba. Y claro, la emoción de envidia, y más desde el deporte, o la emoción de sentir en el banco de suplentes hasta que en algún momento, bueno, que por favor algo den cuenta que existo y pueda entrar. Y claro, cuando vos te conectás con eso y decís, te sentís sucio, te sentís un ser despreciable, porque esas emociones son despreciables, o sea, o nuestra cultura enseña que son despreciables, y te están pasando y querés sacarla, pero te vinieron. Y ahí fue para mí un descubrir fantástico, porque primero las sufrí, las quise sacar y seguían viniendo, hasta que un día las pude conversar con alguien, las conversé con un entrenador. Y cuando las conversé con un entrenador, primero lo choqueó, porque me dice, pero vos no te mostrás así desde el banco de suplentes, que acá voy a hablar también que a veces puede haber incoherencia, porque no puedes, pero vos te mostrás siempre súper positivo del banco suplente, vos te mostrás como que eso no ocurre en vos, y me sorprende, hasta me desilusiona. Imagínate, para mí fue peor, porque decía, pero me está pasando, no quiero que me pase, pero me pasa, ¿qué miércoles hago?
Y bueno, me acuerdo que charlamos, él se fue choqueado, y a partir de ahí yo era entrenador. Esto me pasaba como jugador, ¿no? A mí me pasaba que de los 10 jugadores que eran compañeros míos, había 9 que siempre quedaban en la lista del seleccionado. Y yo la tenía que luchar hasta el último momento. Ellos se preparaban para ir a un mundial y para jugar el mundial, y yo me preparaba para ver si llegaba al mundial. Bueno, ¿y qué pasó? Empecé a observar a mis equipos el banco de suplentes y me atreví, en vez de darle reglas de valores, porque muchas veces educamos al banco de suplentes, chicas, el del banco de suplentes tiene que tener cara de contento, tiene que pensar en el equipo, tiene que saber que juegue igual aunque no le toque jugar, que ya va a tener oportunidades. Claro, todas esas cosas le decimos, pero a la persona le pueden estar pasando otras cosas. Y un día a una chica vi que estaba en un estado corporal que tenía que ver con esto. Y fui y hablé. Y hablé y le digo, ¿cómo te sentís? Y me miró, bien, ¿cómo te sentís de verdad? ¿Y cómo querés que me sienta? ¿Te gustaría que haya cambio de entrenador? Y se puso colorada. En verdad, me encantás vos como entrenador, pero me encantaría que haya cambio de entrenador. ¿Sabe por qué? Porque quizás me tocaría jugar. Yo sé que no tengo que jugar, pero quizás viene otro entrenador y al principio me da una oportunidad. Y seguí hablando, ¿qué más cosas te pasan? Y a veces siento y tengo ganas que pierda el equipo. ¿Para qué? ¿Cómo es eso? No, pero no quiero que pierda, pero quisiera que pierda. ¿Y para qué? Y quizás si pierde alguna vez vos cambiás el sistema de juego y entra un volante más a jugar, y a mí quizás me toca. Y ahí seguimos hablando. Y quizás, y a veces tengo la necesidad cuando me toque entrar, porque vos me ponés, pero que al que esté jugando mal cuando me toque entrar. A veces pido que cuando me toque entrar haya jugado mal la jugadora que entré. Pero no es por la otra persona. Imaginen, yo lo estoy haciendo corto, es mucho más hasta llegar ahí. Y digo, ¿cómo jugar mal? Y sí, porque si ella está jugando bien, ¿yo para qué entro? Si ella está jugando mal, yo tengo menos presión. Bueno, cuando empecé a escuchar todo eso, fíjate lo que son. Por un lado me pasaba cosas como jugador, que sentía esas sensaciones, y también que en ese momento yo quería ponerme de novio con determinada persona y esa persona no gustaba de mí. ¿Y qué pasó? Empecé a ver, y digo, claro, yo le pido al banco de suplentes que tengan cara bien, que no tengan bronca, trato de sacarle la bronca, de mostrarle un horizonte, pero nunca le pregunto realmente, en vez de darle valores de afuera, creo que el valor más grande es aceptar lo que le está pasando. Y si te está pasando envidia, no es que seas una mala persona, es que algo está ocurriendo en el universo que a vos no te ocurre. Entonces, seguramente, habla, trabaja la confianza. También no le condenes a la envidia, porque las personas no quieren tener envidia, la envidia viene. Lo importante es poder aceptarle. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, ahí empecé a hablar del valor de los disvalores. Yo veía que nuestra ciudad estaba empapelada de valores perfectos que tenían que ser así. Y creo que el valor más grande es comprender a la persona cuando empiezan a surgirle de pensamiento, de emoción, esos disvalores, esas cosas que son contrarias a lo que está escrito. Y cuando vos empezás a trabajar eso y lo empezás a sacar, a expresar, y esa presión sale afuera, te cambia todo y te caga de la risa de la envidia, te caga de la risa de los miedos, te caga de la risa. ¿Y qué pasás? Ah, ¿viniste envidia? ¿Qué pasa? Voy a revisar mi confianza. Voy a ver qué conversación puedo abrir conmigo con los demás. Bueno, eso es lo que más te hace crecer. Crecer es aceptar vivir experiencias, no es tomar datos y frases para recordarlas. Me sorprende la utilidad que le diste al disvalor, entre comillas.
Porque es eso, o sea, te mueve y viene evitando ese estoy harto de estar harto, o me sucedió esta tragedia, o me enfermé de esta manera, o caí a tales extremos, por no escuchar ese disvalor o esa, mi corazón dice algo, pero mi cuerpo está tomado por esta cosa, y de tener pensado que emociones tienen cierta fama, el miedo no tiene buena fama, la envidia no tiene buena fama, y negar directamente, no aceptar, darle bienvenida, y ver qué utilidad hay detrás de eso, y cómo se puede poner al servicio de mi crecimiento. Creo que hay un reencuadre muy interesante que lo contás vos, y que creo que a veces son las puertas para abrirnos al proceso. No lo dijiste, pero claramente con esta persona hubo un proceso, con esta jugadora que contás, y qué lindo que puedas tener este proceso con más de una jugadora y con más de un equipo. Sí, bueno, ese es el estar entrenando humanamente. Un día vinimos acá, a este mundo, no nos acordamos qué nos pasaba antes, ni sabremos qué nos va a pasar después, pero a veces hacernos muchas preguntas por lo que va a ocurrir o por lo que ocurrió, nos saca el foco de vivir, hacernos preguntas para ver cómo hay una incertidumbre, no sé por qué estamos y por qué nos tocó. Sí, biológicamente sabemos y un montón de cosas sabemos, pero es degustar la vida, degustarla, degustarla. Es que no, lo único que sabemos es que tenemos un cuerpo, una mente, un corazón que no es solo el cardiovascular, que se convierte en alma. Exprimámoslo, pero exprimámoslo, a ver, degustémoslo, vivámoslo, experimentémoslo. Y muchas veces esa culpa, el poner esto que muy bien decías, en emociones que hay emociones que generan culpabilidad y otras emociones que generan protocolarmente, que generan apertura, que generan generosidad. No, todo lo que te pasa, eh, eh, todo lo que te pasa, no sé, vivilo, degustalo, experimentalo, entendete. Por eso el deber ser, cada vez que construimos deber ser, es como en el entrenamiento, ¿no? Hubo un entrenador que un día me dijo, a los jugadores no hay que darles recetas para recordar, sino problemas para resolver. Entonces el deber ser son recetas. El ser es otra cosa. Y el ser está en constante experimentación. Lo único que tenés que cuidar es al otro. ¿En qué cuidarlo al otro? En que tu punto de vista o cualquier pensamiento que vos le des al otro, que tengas cuidado. Y que sea bien claro que no tiene que ver con un otro, tiene que ver con ese pensamiento que te brota a vos. Creo que lo único que tenemos que tener claro es cuidar al otro y tener un compás de espera de que cuando te pasan cosas que tenés ganas de vomitar, por lo menos pregúntate para qué. Y si te mandaste una macana, también decir, me mandé una macana, quédate tranquilo. Esto fue un exabrupto. Nos vamos a mandar 500.000 exabruptos. Pero bueno, eso es aprendizaje y crecimiento. Hoy digo, uy, si hubiese hecho determinadas cosas con este tipo, con el otro, con cualquier cosa, y si hubiese hecho esas cosas, no hubiese vivido. Las cosas que uno hizo en ese momento, lo importante es que las hagas, que vos digas, que haya una unión de corazón, cuerpo y alma, que diga, ¿y qué? Esto lo hago. Y si después te das cuenta que hay algo mejor es porque creciste. Ok. Cachito, la verdad que esto da para un montón. Muchísimas gracias por tu desnudez, por tu atreverte a atravesar todo esto. Corporalmente se ve cómo te toma la emoción y lo contás apasionadamente. Para cerrar y dejarlo con vos, ¿qué consejo, qué recomendación le darías a una persona que está empezando a definir o a redefinir su vida profesional?
que escuche, a ver, que escuche lo más preciado que tenemos. A ver, yo lo expreso en la tripa, ¿no? Que está ahí acá. La tripa está acá, ¿no? Hay algo que no, el profesional para mí ya está en la persona. Lo que tenés que atrever es a sacarlo. Y alguien que va a empezar algo que no sea por conveniencia, sino que sea por el llamado de su vocación. Porque no hay carreras o profesiones que te garanticen más que otras. Por más que, claramente, ¿sí? Jugador de fútbol y jugador de hockey, si uno le encantan las dos cosas, como jugador de fútbol vas a tener otro futuro material, si se quiere llamar eso. ¿Por qué? Porque son otros mercados. Pero hasta eso no garantiza nada. Es que no escuches la conveniencia, porque la conveniencia está acá. Que escuches la necesidad que tiene tu ser, las ganas que tiene la necesidad, la pasión, el llamado desde adentro para el profesional está acá. No está acá. Que por lo menos escuche esto. Primero. Después, vaya arriba para ver cómo lo podemos hacer. Pero que el que defina sea esto. El gran problema es que el que define es esto. Y este es el que se confunde. Esto no se confunde. ¿Por qué no se confunde? Porque es lo esencial. Y vos usás la cabeza para que haga posible lo esencial. Si vos partís de acá, siempre vas a estar en lo conveniente y lo esencial lo vas a postergar. El cerebro más importante que puede haber, que es el cerebro, el único que piensa en vos, está acá. Ahora, hace posible este cerebro que acciona y que se pregunta un montón de cosas, todo, hacelo recapacitar para que vos puedas ser en esencia lo que querés ser. Eso es lo que le diría. Porque el gran problema que, a ver, esto lo definiría así. Solo si tenés apertura de cabeza y corazón, podés lograr transformación. El tema es que la cabeza, la mente, voy a poner, la mente no tiene apertura, la mente tiene punto de vista. El que tiene apertura es el corazón y no el cardiovascular. Es el cerebro que está en el corazón, que tiene que ver con alma, que tiene que ver con algo que te pasa, y hay llamados corporales tremendos. Entonces, la apertura grande, si yo tengo apertura, si vos tenés apertura y estás acá, no hay apertura, ahí hay punto de vista y explicación. La apertura más grande está acá. Solo si le damos validez al corazón que está en el lugar esencial, que no está acá, desde acá sale acá, creo que podés vivir de una manera, podés vivir con bienestar y elegir quién querés ser. Muchísimas gracias, Cachito. Nos quedamos con eso. Vamos, Facundo. Gracias, y esto es lo que estoy sintiendo ahora. No tiene nada que ver ni con una razón, ni que sea así todo. Lo que estoy expresando desde cuerpo y alma, cómo vivo hoy la vida. Por eso digo, en un momento, para mí, el cerebro más grande que tenemos radica, por más que todo parte de acá, ¿sí? No es la mente. Es otra cosa que vos la podés sentir. Y no se trata de ser emocional, hay que ser racional y no emocional. Es porque siento, pienso. Y pienso porque siento. Si no sentiría, no tendría motivos para pensar.
Bueno,